of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. Hola, aquí la Pirata Gafapasta en un nuevo programa de radio del Club de los Cuentistas, aquí en nuestra máquina del tiempo. Y hoy vamos a irnos a Estados Unidos. Sí, vamos a irnos a América, pero en esta ocasión a Estados Unidos. Y vamos a recorrer el camino que hicieron esos primeros peregrinos que llegaron a Estados Unidos y que formaron la primera colonia de Plymouth, en ese barco que todo el mundo conoce, que se llama el Mayflower. Y es verdad que nosotros aquí en España pues tampoco hablamos mucho de eso. Estamos muy acostumbrados a ver películas americanas y a ver cómo celebran el Día de Acción de Gracias y cómo hablan de esos peregrinos, de esos puritanos, pero en realidad conocemos la historia nosotros, de dónde viene, pues la verdad es que en general no, y desde luego los cuentistas seguro que no. Así que hoy vamos a hablar de eso. Como siempre, vamos a poner en marcha nuestra máquina del tiempo y vamos a empezar por el principio. Vamos a ver si arranca hoy. Es que últimamente va fatal, claro, es que tiene muchos años, evidentemente, y esto ya pues empieza a hacer aguas, como alguno de los barcos que vamos a ver hoy. Pero sí, aquí está. Venga, que ya vamos, que nos vamos. Pues sí, tenemos que empezar por el principio, como siempre. Y nos vamos a ir, pues, al siglo XVI para entender todo esto, porque si no, no lo vamos a entender. Fijaros, durante el siglo XVI se producen en Europa un montón de enfrentamientos a causa de la religión. Bueno, ya sabemos que en esta época la religión era importantísima, pero ocurre una cosa, y es que hay un señor que se llama Martín Lutero, que había plantado una semillita, que era la semillita del protestantismo, y lo había plantado en muchas comunidades y en muchos países, también en España, En España también hubo protestantes, que parece que nosotros éramos cristianos, apostólicos y romanos, pero aquí también había sus comunidades protestantes. ¿Pero qué era esto del protestantismo? ¿O qué es esto del protestantismo? Bueno, pues los protestantes fueron originariamente grupos disidentes, es decir, que no estaban de acuerdo, ¿vale?, con la Iglesia de Roma. Alegaban que la Iglesia católica, pues venía incurriendo pues en numerosos errores religiosos, que a ellos no les gustaba. Se separaron de esta, es decir, estos grupos protestantes se separan de lo que es la Iglesia católica. No creen, por ejemplo, en el Papa como cabeza de la Iglesia, ni tampoco creen en los sacramentos. Ellos creen en el sacerdocio de todos los creyentes, es decir, cualquiera puede ser pastor. Fijaros que muchas veces hemos oído hablar de los pastores protestantes, ¿verdad? Y también creían que la salvación pues solamente venía por la fe, o sea, que había que tener fe y no venía por las buenas obras, como piensa la religión católica. Aquí, si tenías mucha fe, pues al final ibas al cielo, pero nada más. Para ellos, la autoridad suprema pues no es la Iglesia, como hemos visto. La autoridad suprema es la Biblia, en la cual creen a pie juntillas y la leen constantemente. Bueno, pues ya sabiendo esto, nos vamos a ir a Inglaterra, que en este momento pues no es un país muy importante, que digamos. Allí nos encontramos con Enrique VIII, al que le gustaba la caza, las chicas y el buen comer, como nos demuestran sus cuadros, Buscar una foto de un cuadro de Enrique VIII en internet, y veréis lo que os estoy diciendo. Enrique, en un principio, pues era muy católico, apostólico y romano. Se había casado gracias a una bula del Papa con su cuñada, es decir, la viuda de su hermano. Cuando su hermano muere, él se casa con su mujer. Esto no estaba permitido si el Papa no te daba permiso, y el Papa pues le había dado permiso. Bueno, pues esta mujer no era otra que Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Pero había un fallo, y es que no conseguían tener hijos. Esto ya sabemos que es muy complicado cuando eres rey,
Porque a ver, ¿a quién pasa Inglaterra cuando tú te mueras? Que corría riesgo en la dinastía Tudor. Bueno, pues en este contexto, aquí preocupaditos por lo del tema de la herencia, aparece en escena Ana Bolena, dama de compañía de Catalina, guapa, bailarina y culta, porque no solamente sabía leer, sino que escribía, y escribía poesía. Y Ana Bolena pues encandila al voluble Enrique, que le gustan mucho las mujeres. ¿Y qué hace Enrique? Pues le pide al Papa que se quiere divorciar de Catalina, que no puede tener hijos con ella y que quiere casarse con Ana. Pero el Papa le dice básicamente que se peine, que no le iba a conceder que se casara con Ana, porque además ya le había costado el tener que darle un permiso explícito para casarse con Catalina, para que ahora dijera que se quería divorciar. Aparte, hombre, pues que es que Catalina era hija de los reyes católicos, era la tía de Carlos I de España, que en aquella época pues era el dueño de medio mundo. Tampoco era plan de ponerse en contra a alguien, a un rey tan importante. Enrique era mucho menos importante. Así que Enrique, animado por la moda protestante que había en toda Europa, sobre todo en la parte de Alemania y tal, pues rompe con Roma y el Papa y crea su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, de la cual él sería el jefe máximo, es decir, la cabeza de la Iglesia Anglicana sería él también. Él sería el rey, él sería la cabeza de la iglesia, él se lo comía todo, se lo guisaba y se lo comía todo. Vamos, hombre, a él le van a decir que no se puede divorciar. El Papa, pues lógicamente le va a excomulgar, y él le va a decir que le da lo mismo y se va a divorciar y se va a casar pues con Ana. Al principio, todo esto de crear una nueva iglesia protestante y tal en Inglaterra, pues estuvo muy bien visto porque allí pues había bastantes grupos protestantes en el país. Pero a algunos, bueno, pues no les llegaba a convencer esta iglesia porque decía que era muy parecida a la iglesia católica, que lo único bueno, pues que vale, que no estaba el Papa y vale, pues que los pastores, es decir, los religiosos se podían casar, ¿vale? Pero lo demás era todo muy parecido. Ellos no estaban de acuerdo con esta reforma, querían que se reformara pues mucho más estrictamente. Vamos, que les parecía un poquito blandita. Y algunos de estos grupos, decididos a seguir su propio camino y sus propias ideas religiosas, pues se separan y se enfadan con esta iglesia, y a estos se les conocería como los puritanos. Estos puritanos se van a agrupar en congregaciones. Y a Enrique esto pues no le va a gustar nada, porque esto de que haya gente en contra de lo que él dice, aquí se obedece. Si aquí somos iglesia anglicana, todo el mundo tiene que ir a la iglesia anglicana. O sea, de esto de que haya gente disidente por aquí, pues no le molaba nada. Bueno, pues en Scrooby, una aldea campesina al norte de Londres, se encontraba a principios del siglo XVII John Robinson, William Brewster y William Bradford, que van a ser los protagonistas de la futura colonia de Plymouth, de lo que vamos a hablar. Entre 1607 y 1608, más de un centenar de puritanos de Scrooby deciden bueno, porque claro, es que además Enrique VIII les empieza a perseguir, que no quieren seguir allí en Inglaterra, que su vida pues corre riesgos, que no pueden rezar lo que ellos quieren rezar, ni vivir como ellos quieren vivir, y entonces deciden huir a Leiden, en Holanda. Holanda en aquel momento necesitaba mucha gente para trabajar. Tenemos que tener en cuenta que Holanda era muy famosa por sus paños, que los exportaba a todos lados. Ya hemos visto que en el siglo XVI y XVII estos maravillosos cuellos que llevábamos nosotros aquí en España, que teníamos el cuello lechuguilla, pues teníamos las balonas, todo eso, pues eran encajes. La mayoría de ellos venían de Holanda. O sea, es que exportaban los paños a todos lados, con lo cual necesitaban gente para trabajar. Así que cuando llegan esta pequeña congregación de Inglaterra, pues les dicen, sí, veniros para acá, que os vamos a dar trabajo. Os dejamos rezar, que no pasa nada, porque aquí tenemos una libertad religiosa impresionante, que estaba ahí Lutero, había estado Calvino, todos estos, y dicen, bueno, pues vosotros rezad a lo que queráis, pero venís a trabajar. ¿Qué pasa? Que bueno, pues en realidad van a trabajar en los peores trabajos y muy mal pagados, No era lo que ellos realmente pensaban que iba a ser su vida. Además estaban un poco nerviosos porque Holanda estaba en conflictos con España, supercatólica, apostólica y romana. Si España de repente llegaba allí, ¿a quién iban a pillar los primeros? Pues a ellos, que eran súper mega protestantes, que no les gustaba nada esto del catolicismo. Así que deciden que ellos no pueden seguir allí.
Hacía poquito, relativamente, que los españoles pues habían descubierto América. Y algunos ingleses pues ya se habían aventurado a ir a América del Norte, porque claro, América del Sur ya estaba muy pillada por los españoles, pero América del Norte pues era un territorio todavía bastante inexplorado. Así que, bueno, pues había muchos que se habían ido para allá a ver si pillaban algo de cacho. Esta pequeña congregación de puritanos, que no pedía demasiado, que en realidad lo que pedía era un cachito de tierra en el que poder volver a empezar de nuevo, crear su nueva Jerusalén, como decían ellos, y leer la Biblia y rezar a su antojo, pues dicen, oye, pues a lo mejor América no es un mal sitio. Pues nosotros llegamos allí, pillamos un poquito de tierra, hacemos nuestra congregación y nadie nos va a decir nada. Ahí no tenemos a nadie que se vaya a protestar por nada. Así que se les dibujó en su imaginación pues como un buen sitio para sus exiguas pretensiones, vamos, que no eran muchas. Reunieron el dinero, que no era mucho el que tenían, porque hemos visto que trabajaban en algunos trabajos bastante deficitarios, por decirlo de alguna manera, y decidieron alquilar pues un par de barquitos, porque el dinero pues no daba para más, que les llevaran hasta allí. Como salir desde Holanda a América pues les iba a salir caro, decidieron escurrirse de nuevo, silbando, disimulando, hasta Inglaterra y partir desde allí. Contrataron un barco en Leiden, el Speedwell, que los llevó desde Leiden hasta el puerto de Plymouth, en Inglaterra. Y allí el Mayflower, un filibote cuyo dueño era Christopher John y que estaba dedicado al comercio con España y Portugal. ¿Qué es un filibote? Bueno, pues un filibote es un velero, un barco de tipo velero, originariamente diseñado como un buque pues de carga general, ¿vale? Que se utilizaba pues para eso, para llevar mercancías. Este filibote se crea en los Países Bajos durante el siglo XVI. Es un barco que va a tener mucho éxito como velero de mercancías. Su forma es bastante parecida a los galeones españoles que iban hasta América portando mercancías y gente, pero eran más pequeños, tenía como unos 30 metros de eslora, eran más finitos y también hay que pensar una cosa, los galeones cuando iban a América iban en grupos, ¿vale? Iban varios galeones que se protegían mutuamente. En este caso, pues no iba a ser así. Bueno, pues con estos dos barcos deciden emprender la travesía. Pero claro, había un problema. Como no tenían suficiente dinero, porque en realidad ellos eran muy pocos, ¿vale? Pues van a coger más gente pobre que quería ir a América para rellenar el pasaje, ¿vale? Y que, bueno, pues la travesía fuera rentable. Como hemos dicho, con estos dos barcos van a decidir emprender la travesía, pero va a haber un problema. El Speedwell pronto va a empezar a hacer aguas. Y bueno, intentan arreglarlo, bueno, se vuelven a subir, vuelve otra vez porque era muy viejo y estaba muy mal. Y al final lo que tuvieron que hacer es coger, aparte de los que iban ahí en el Speedwell, meterlos dentro del Mayflower y los que cabían, claro, porque no cabían todos, y entonces ya partir. De esta manera zarparon de Plymouth, del puerto de Plymouth en Inglaterra, el 16 de septiembre de 1620. El Mayflower transportó 102 pasajeros, además de 30 tripulantes, de los cuales, entre estos 102 pasajeros, 44 fueron los que William Bradford llamó el grupo de peregrinos. Eran 18 hombres, 11 mujeres y 15 niños. El resto eran, por decirlo de alguna manera, de relleno. Fijaros que era un barco mercante. Esto significaba que los pasajeros viajaban en la misma bodega donde antes viajaba el vino y el aceite que traían de España a Inglaterra. Es decir, cero comodidades. Además estaba terminando el verano y decidieron cruzar por el Atlántico Norte para no encontrarse con los barcos españoles, que eran sus enemigos. Esto podía ser bastante dificultoso, así que dijeron, bueno, no pasa nada, nos vamos por el norte ahí, con todas las tormentas y con el frío y con todo, pero nosotros vamos por el norte, que tenemos más miedo a los españoles que al frío. Esta ruta era muchísimo más peligrosa y difícil, con peor tiempo, con peores vientos. Uno de los pasajeros, de hecho, murió, pero el número quedó igual porque una mujer dio a luz durante la travesía y a este niño le llamaron Oceanus. Bueno, ya sabemos por qué. ...66 días después de su partida, el Mayflower
llegó a las costas americanas. Un grupo bajó a explorar el territorio y encontraron pues al sitio ideal, un cabo con abundante agua fresca, el Cabo Cod. A su nueva población la llamarían Plymouth, en honor al puerto del que salieron en Inglaterra. El nuevo asentamiento se levantaba sobre los viejos cultivos de los indios Wampanoag. Sí, porque recordemos que estaba inexplorado, pero que es que eso no estaba vacío, que estaban allí, los que vivían allí de toda la vida. Bueno, pues mientras los hombres construían sus casas, el resto se hacinaba en la bodega del barco. Para dormir, para vivir, porque claro, era un sitio inexplorado, lleno de peligros, ¿vale? Entonces los hombres salían, iban construyendo ahí sus cabañitas, para luego poder ir a vivir allí, tal. Claro, lo que no sospechaban era que su primer invierno en Putushet, que era como los nativos llamaban a Plymouth, al Plymouth que habían creado los peregrinos, iba a resultarles realmente devastador. La mitad de las personas murieron, especialmente en enero y febrero de 1621. Un invierno durísimo, no tenían todavía casas, no había comodidades de ningún tipo, estaban infectados por el escorbuto, que ya sabemos lo que es, que ya hemos hablado muchas veces, es la falta de vitamina C, ¿vale?, de los barcos, que vivías en los barcos. La tuberculosis y las neumonías se cebaron especialmente con las mujeres, que pasaban los días, pues como hemos dicho, en las húmedas bodegas del barco, mientras los hombres construían las casas. Al llegar la primavera, solo quedaba con vida 5 de las 18 que habían llegado, 5 mujeres de las 18. Los niños sí que tuvieron más suerte. De la treintena de menores que llegaron allí, sobrevivieron más de 20. A finales de marzo, el gobernador John Carver pudo firmar un acuerdo de paz con los indios. Es decir, llegaron a un acuerdo y el primero de los indios que visitó fue Samoset, que manejaba el idioma. Porque, como hemos dicho, ya había habido gente que había llegado allí. Nosotros estamos pensando, porque siempre nos dicen que fueron los primeros que llegaron para crear Estados Unidos. Que ya había ido gente allí, y de hecho algunos indios pues hablaban el inglés. Así que este Samoset pues se manejaba con el idioma, debido al trato que tenía con los comerciantes ingleses que ya habían llegado allí. Unos días después regresó con otros 2 indios. Uno de ellos era Massasoit, jefe de los Wampanoag, y el otro era Squanto. Los nativos, es decir, los indios y los colonos, entablaron relaciones comerciales, y los indios les enseñaron a desenvolverse en tareas como la pesca, la agricultura, vamos, que les ayudaron, ¿vale? Cuando en otoño, por fin, surgió la primera cosecha de maíz, de cebada, las calabazas, pues los colonos invitaron a un centenar de nativos para celebrarlo. Fijaros, y a esa celebración se la considera el primer día de acción de gracias del país. ¡Tachán! Y de ahí viene el día de acción de gracias. Pero fijaros que a menudo se atribuye a los padres peregrinos el título de primeros habitantes del país, como hemos dicho, a pesar de que Plymouth no fue el primer asentamiento. Desde el siglo XVI, españoles e ingleses habían instalado puestos comerciales en lo que en el futuro sería Estados Unidos. Pero los peregrinos habían hecho algo diferente. ¿Qué habían hecho? Habían cargado Biblias, herramientas, armas, animales domésticos, porque ellos lo que iban era a empezar una nueva vida en un nuevo hogar, en esa nueva Jerusalén. Y esa era la diferencia. Vamos, que venían para quedarse y para formar una población. No para comerciar ni para descubrir. Y ahora fijaros en una cosita curiosa. Solo en Estados Unidos hay 10 millones de personas cuyos antepasados llegaron a bordo del Mayflower. ¿Pero esto cómo puede ser? Muchos rastrean su árbol genealógico para completar su conexión con los padres peregrinos, que es como les llaman a estos primeros pobladores.
es un requisito indispensable hacerse estas pruebas genéticas para ser aceptado por la Mayflower Society. Es decir, que hay una sociedad, la sociedad del Mayflower, que si tú te haces las pruebas genéticas y sale que eres descendiente de estos primeros peregrinos, pues puedes pertenecer a esta sociedad y ser como lo más guay de todo. Y ahora nos preguntaremos, pero vamos a ver, si eran 4 gatos los que quedaron, ¿cómo es posible que haya tantos descendientes? 30.000 miembros en esta organización, 10 millones de personas cuyos antepasados llegaron a bordo del Mayflower. Bueno, pues por la religión, que aquí vemos que las religiones pues tenían mucho peso. Y es que estos peregrinos, como hemos dicho, eran fervientes creyentes, creyentes en la Biblia, por lo que, como era lógico, pues tenían muchos hijos. Lo que hizo que en poco tiempo aumentase muchísimo el número de peregrinos que había allí. O sea, vamos, los peregrinos eran los mismos, pero sus descendientes eran un montón. Además, creían en la educación. O sea, es verdad que eran una gente que creía muchísimo en la educación. Formaron escuelas para niños y niñas, eso sí, basadas en la lectura de la Biblia. Pero podemos decir que llegaron a ser una de las sociedades en las que la educación estaba más desarrollada y equitativamente repartida en esa época. Bueno, y hasta aquí pues nuestra historia sobre los primeros peregrinos, los padres peregrinos que viajaron en el Mayflower y crearon la primera colonia de Plymouth, y la historia del primer día de Acción de Gracias. Ahora, el resto ya os toca a vosotros investigar. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No. Bueno, y deciros que todos estos podcasts los podéis escuchar en iVoox. Podéis buscar La Máquina del Tiempo del Club de los Cuentistas, donde vais a tener lo que es este programa, tal cual lo estáis escuchando ahora. También lo podéis escuchar en YouTube. Y luego, si queréis escuchar las críticas literarias de nuestros cuentistas, pues tenéis en iVoox el Club de los Cuentistas del Pelayo, el Club de los Cuentistas del Moratín, el Club de los Cuentistas del Portugal, en Apple Podcast, y estamos en Spotify. Y vamos, que nos encontráis en todos los lados, que es difícil, es difícil no encontrarnos. Así que nada, si os gustan, pues os suscribís a vuestra plataforma preferida para no perderos nada. Un abrazo a todos. Hasta luego, cuentistas. Though you might be a liar and cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I